Algo absolutamente increíble ocurrió cuando una periodista suiza, después de pasar apenas 2 días en Madrid, confesó delante de su cámara una frase que nadie esperaba escuchar de alguien como ella. España ha superado por completo todo lo que yo imaginaba. Me rindo. Estaba equivocada. Y esa frase no vino de una turista cualquiera, ni de una influencer buscando visitas fáciles, ni de alguien que hubiera llegado a España con una idea romántica de vacaciones, sol y tapas. La dijo una periodista europea con fama de fría, exigente y brutalmente sincera. Una mujer que había recorrido más de 60 países comparando ciudades, infraestructuras, transporte público, civismo y calidad de vida. Antes de aterrizar en Madrid, ella ya había pasado por Tokio y Shanghái. Y como muchos europeos que creen conocer el mundo solo por los rankings, los documentales y los titulares de la prensa internacional, ya tenía una conclusión preparada en su cabeza. Para ella, Japón representaba la disciplina absoluta. China, la velocidad y la ambición del futuro. ¿Y España? España, según su prejuicio inicial, era un país bonito, agradable para pasar vacaciones, con buena comida, buen clima y gente simpática, pero no precisamente un modelo de orden, eficiencia o civismo moderno. Eso pensaba. Hasta que llegó. Hasta que vio lo que ocurre realmente en una ciudad española cuando uno deja de mirar desde fuera y empieza a observar con atención. Hasta que entendió por qué tantos extranjeros que llegan a España pensando que vienen solo a disfrutar, terminan diciendo algo mucho más profundo: aquí hay algo que en otros países se ha perdido. Hoy vamos a descubrir qué fue exactamente lo que dejó en shock a esta periodista suiza. Que vio en Madrid, en sus calles, en el metro, en los bares, en los mercados, en los barrios y en la manera de comportarse de los españoles, para terminar reconociendo que España no era el país que ella había imaginado. Hola a todos. Me llamo Clara Meyer. Nací en Zúrich, Suiza, y durante más de 15 años he trabajado como periodista de viajes y análisis urbano. Mi especialidad no son los hoteles de lujo ni las playas paradisíacas. Yo escribo sobre ciudades. Sobre transporte público, seguridad, limpieza, infraestructura, convivencia ciudadana y esa cosa invisible que a veces decide si un país funciona o no funciona. La cultura cívica. Hasta los 39 años había visitado más de 60 países. Había cruzado estaciones de tren en Alemania, aeropuertos en Singapur, avenidas en Nueva York, mercados en Estambul, barrios residenciales en Copenhague, centros financieros en Londres y sistemas de metro en casi todos los continentes. Mis artículos eran conocidos por una cosa: no tenía piedad. Si una ciudad era sucia, lo escribía. Si el transporte era caótico, lo decía. Si la gente era amable solo de cara al turista pero indiferente en la vida diaria, también lo explicaba. En Suiza, donde crecí, la precisión, la puntualidad y la disciplina no son virtudes decorativas. Son parte del aire que respiramos. Por eso, quizá, siempre he sido una persona difícil de impresionar. Un lunes por la mañana, mi directora me llamó a su despacho. Clara, tenemos una propuesta para ti, me dijo mientras dejaba sobre la mesa una carpeta con varias notas. Queremos una serie especial comparando 3 grandes modelos urbanos, Tokio, Shanghái y Madrid. La idea me pareció atractiva de inmediato. Tokio era una ciudad que siempre había querido analizar con calma. Para cualquier periodista europea interesada en el civismo, Japón es casi un mito: trenes puntuales, calles limpias, ciudadanos silenciosos, respeto por las normas. Shanghái también me intrigaba, aunque por razones distintas. Me interesaba entender cómo una ciudad podía transformarse en pocas décadas hasta convertirse en símbolo de potencia económica. Pero cuando escuché Madrid, debo admitir que no sentí la misma expectativa. ¿Madrid? No me malinterpretéis. Sabía que era una capital importante, con historia, museos extraordinarios, gastronomía conocida y una vida cultural intensa. Pero dentro de mi esquema mental, España no competía con Japón en disciplina ni con China en velocidad. España era otra cosa. Un país cálido, emocional, turístico, algo caótico, encantador quizá, pero no necesariamente ejemplar.
Tokio ganará por goleada, dije con una seguridad que hoy me avergüenza recordar. Japón es otro nivel en educación urbana. Mi directora sonrió de una forma extraña. Clara, un buen periodista no viaja para confirmar prejuicios. Viaja para destruirlos. Esa frase me molestó un poco. Pero tenía razón. Mientras reservaba los vuelos, mi mente estaba puesta casi por completo en Tokio. Imaginaba estaciones impecables, tecnología silenciosa, ciudadanos educados y una ciudad donde tradición y modernidad convivían sin fricción. Los vídeos que había visto en Internet alimentaban aún más esa expectativa. Sobre Shanghái tenía curiosidad, aunque también cierto escepticismo. ¿Y Madrid? De Madrid sabía lo típico: tortilla de patatas, jamón ibérico, terrazas, fútbol, museos y gente que cenaba demasiado tarde. Preparé mi maleta con método suizo. Cámara, grabadora, cuadernos, portátil, adaptadores, ropa cómoda para caminar y una lista detallada de puntos que debía evaluar. 10 días en total, 4 en Tokio, 3 en Shanghái y 3 en Madrid. Mi idea inicial era dedicar el análisis más serio a Tokio, un apartado de contraste a Shanghái y una conclusión amable sobre Madrid como ciudad cultural mediterránea. Pero el viaje no salió como yo esperaba. Tokio fue impresionante, sí. Limpia, puntual, organizada, casi perfecta en muchos aspectos. Pero también percibí algo que no esperaba, una rigidez invisible. Todo funcionaba, pero a veces parecía funcionar a costa de la espontaneidad humana. La gente era educada, sin duda, pero distante. En algunos momentos, yo no sabía si estaba en una ciudad viva o dentro de una maquinaria social perfectamente engrasada. Shanghái me dejó una impresión aún más complicada. Edificios espectaculares, rascacielos brillantes, avenidas inmensas, una sensación de poder económico que resultaba imposible ignorar. Pero también había desorden, prisa, ruido, diferencias bruscas entre zonas, y una relación con el extranjero que a veces me hacía sentir observada más que bienvenida. Todo era grande, todo era rápido, todo parecía querer impresionar. Pero no siempre me hizo sentir cómoda. Cuando llegó el momento de volar hacia Madrid, confieso que mi expectativa era baja. Pensaba, después de Tokio y Shanghái, España será agradable, pero no sorprendente. Además, desde mi perspectiva centroeuropea, España cargaba con muchos estereotipos. País de fiesta. País de siesta. País de sol. País de horarios extraños. País donde las cosas se hacen tarde y con calma. El avión despegó de Shanghái y durante el vuelo repasé mis notas. Tokio, precisión. Shanghái, potencia. Madrid, imaginaba yo, sería pasión. Bonita palabra para un folleto turístico, pero insuficiente para ganar una comparación seria. Entonces aterrizamos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Y algo cambió desde el primer momento. Al bajar del avión y caminar hacia el control de pasaportes, me llamó la atención la amplitud del aeropuerto. No era ostentoso de una manera agresiva, pero sí luminoso, funcional y claramente diseñado para mover grandes cantidades de personas sin transmitir ansiedad. Había señalización en español e inglés por todas partes, indicaciones claras, pantallas visibles y personal dispuesto a orientar. No tuve esa sensación de estar perdida en un laberinto internacional. En el control de entrada, el agente me saludó en inglés con naturalidad. Good afternoon. Passport, please. Su pronunciación no era perfecta, pero era clara y amable. Eso, para un viajero, importa más de lo que muchos creen. En Tokio, pese a la educación impecable, la comunicación en inglés había sido limitada. En Shanghái, varias veces me costó entender indicaciones básicas. En Madrid, en cambio, había una mezcla curiosa, no todo era perfecto, pero la gente hacía un esfuerzo real por comunicarse. «Where are you coming from?», preguntó el agente. «From Shanghái». «Before that, Tokyo. I'm working on a report about cities. Then welcome to Madrid. I hope we surprise you». Me quedé mirándolo un segundo. No dijo enjoy your stay de forma automática. Dijo, espero que os sorprendamos.
Había orgullo en esa frase. Un orgullo tranquilo, no arrogante. Recogí mi equipaje y caminé hacia la salida. Los carteles hacia el metro, taxis, autobuses y trenes de cercanías estaban bien organizados. Decidí tomar el metro hacia el centro. Quería observar, desde el primer momento, cómo se movía una persona común por la ciudad. Y entonces llegó la primera sorpresa seria. El metro de Madrid no era el sistema envejecido y caótico que yo, quizá injustamente, había imaginado. Era amplio, bastante limpio, directo y fácil de entender. Las máquinas de billetes ofrecían opciones en varios idiomas. Un trabajador se acercó cuando me vio dudando frente a la pantalla. ¿Necesitas ayuda? Respondí en inglés, pero él cambió sin problema. ¿Where are you going? Near Gran Vía. Me explicó la ruta con paciencia. No me hizo sentir tonta, ni molesta, ni una extranjera incapaz. Simplemente me ayudó. Esa pequeña escena, para un viajero solo en una gran ciudad, tiene un valor enorme. El tren llegó con puntualidad razonable. No era el silencio casi ceremonial de Tokio, desde luego. Había conversaciones, gente mirando el móvil, una señora con bolsas, dos estudiantes hablando de exámenes, un trabajador con chaleco reflectante que parecía volver de una jornada larga. Pero no había caos. Había vida. Eso fue lo primero que me desconcertó de Madrid. No era una ciudad muda ni rígida, pero tampoco era desordenada. Funcionaba con ruido humano. En el vagón ocurrió una escena que anoté de inmediato. Una mujer mayor subió en una estación. Antes de que ella tuviera que pedir nada, un chico joven se levantó y le ofreció el asiento. «Siéntese, señora». Ella sonrió. «Gracias, hijo». No fue teatral. No fue para quedar bien. Fue automático. En Tokio también había visto respeto, pero muchas veces envuelto en una formalidad distante. En Madrid aquello tenía otra textura. Era más cálido, más directo, más humano. Cuando salí en Gran Vía, la ciudad me golpeó con una energía inesperada. Edificios elegantes, teatros, comercios, turistas, madrileños caminando con prisa, terrazas llenas, luces, tráfico, conversaciones. Era una capital europea viva, intensa, pero no aplastante. No tenía la perfección silenciosa de Tokio ni la grandiosidad intimidante de Shanghái. Tenía algo distinto, carácter. Tomé un taxi hasta el hotel porque llevaba demasiado equipaje. El conductor encendió el taxímetro sin que yo tuviera que decir nada. Esto puede parecer un detalle menor, pero quien ha viajado mucho sabe que no lo es. En muchas ciudades, un extranjero recién llegado es una oportunidad para cobrar de más. El conductor me miró por el espejo. ¿Primera vez en Madrid? Comía muy bien. No intentó venderme nada. No intentó llevarme a un restaurante de comisión. Solo hablaba de su ciudad como alguien que la conoce, la critica y la quiere al mismo tiempo. Al llegar al hotel, otra sorpresa. En recepción, la empleada me atendió en un inglés fluido. Cuando le expliqué que era periodista de viajes y que estaba haciendo una comparación urbana, me recomendó no limitarme al Prado, la Puerta del Sol y el Palacio Real. Eso está muy bien, me dijo, pero si quiere entender Madrid, tiene que ver también un mercado de barrio, el Retiro por la mañana, una cafetería donde desayunen trabajadores, lavapiés, Chamberí y si tiene tiempo, una escapada a Toledo o Segovia. España no se entiende solo mirando monumentos. Aquella frase me pareció más inteligente que muchas guías turísticas. Cuando subía a la habitación, un empleado se ofreció a ayudarme con la maleta. En otros países, incluso en hoteles de buena categoría, ese gesto a veces se siente protocolario, casi mecánico. Aquí fue natural, sin exageración. Al entrar en la habitación y mirar por la ventana, vi una ciudad ordenada en su propia manera. No era una postal perfecta. Había tráfico, balcones, árboles, gente, fachadas antiguas y modernas conviviendo. Pero todo tenía una armonía real. Esa primera noche fui a cenar cerca del hotel. Entré en un restaurante tradicional, de esos con barra, mesas pequeñas,
camareros rápidos y una carta escrita en una mezcla de platos clásicos y recomendaciones del día. Me preocupaba no entender algunas cosas del menú, pero el camarero se acercó con una paciencia que no esperaba. ¿Quiere que le explique un poco? Me habló de la tortilla, de las croquetas, del salmorejo, de los callos, del pescado del día y del jamón. Cuando le pregunté por algo ligero, no intentó colocármelo más caro. Me recomendó media ración de varias cosas para probar. Así entiende un poco España, dijo. Mientras cenaba, observé a mi alrededor. Familias, parejas, trabajadores, turistas, personas mayores. Había conversación, risas, platos compartidos. Y entonces entendí algo que en mi libreta escribí con mayúsculas. En España, comer no es solo alimentarse. Es una forma de convivencia. Al pagar, intenté dejar una propina generosa. El camarero sonrió. Muchas gracias, pero no hacía falta. Aquí con que vuelva usted otro día, ya nos damos por contentos. Salí del restaurante casi confundida. España no estaba actuando como mi prejuicio esperaba. No era ese país desorganizado que muchos caricaturizan en Europa. Había calidez, sí. Pero también profesionalidad. Había ruido, sí. Pero no agresividad. Había vida, pero no caos. Caminé de vuelta al hotel ya de noche. Las calles del centro seguían iluminadas y llenas de gente. Mujeres caminaban solas. Grupos de amigos charlaban en terrazas. La policía pasaba de vez en cuando. No tuve sensación de peligro. No digo que Madrid sea perfecta ni que no existan problemas, porque ninguna gran ciudad lo es. Pero la sensación general era de normalidad segura. Una seguridad no fría, sino acompañada por presencia humana. Esa noche, acostada en la cama, pensé, Madrid es mucho mejor de lo que imaginaba. Y lo más sorprendente era que aún no había empezado mi exploración seria. A la mañana siguiente me levanté temprano. Decidí comenzar por el Museo del Prado y el entorno del Paseo del Arte. En recepción pregunté por la mejor manera de llegar. La misma empleada desplegó un mapa y me explicó dos opciones, metro o paseo caminando. Si no le importa andar, vaya caminando. Madrid se entiende mejor a pie. Le hice caso. Y fue una de las mejores decisiones del viaje. Caminar por Madrid por la mañana me permitió ver algo que ningún ranking enseña. Vi barrenderos trabajando con una eficacia silenciosa. Vi cafeterías llenas de gente desayunando rápido antes de ir a trabajar. Vi a un camarero saludar por el nombre a 3 clientes distintos en menos de 5 minutos. Vi a una mujer sujetar la puerta del portal a un repartidor. Vi a un hombre mayor detenerse para explicar una dirección a 2 turistas franceses. No eran grandes acontecimientos. Precisamente por eso importaban. El civismo real no vive en los discursos oficiales. Vive en esas pequeñas acciones repetidas miles de veces cada día. En el Museo del Prado, la organización me pareció excelente. Había indicaciones claras, personal atento, audioguías en varios idiomas y un flujo de visitantes bien gestionado. Lo que me impresionó no fue solo la riqueza cultural, que ya esperaba, sino el comportamiento del público. Había grupos escolares, turistas, parejas, jubilados. Y, sin embargo, el ambiente se mantenía respetuoso. Una guía española explicaba a un grupo de estudiantes la importancia de Velázquez y Goya. Los chicos escuchaban, algunos con más interés que otros, como ocurre en cualquier país, pero nadie gritaba, nadie tocaba lo que no debía, nadie convertía el museo en un parque de atracciones. Me sorprendió especialmente que varios adolescentes hicieran preguntas inteligentes. Eso rompió otro prejuicio mío, la idea de que España es solo fiesta y despreocupación. Después fui a comer a un mercado gastronómico. Allí me ocurrió una escena que terminó siendo una de las más comentadas en mi artículo. Estaba mirando un puesto de aceitunas, quesos y conservas, sin saber muy bien qué elegir. El vendedor, al notar mi acento, me preguntó de dónde era. Suiza. Entonces tiene que probar esto. Pero no compre todavía. Primero pruebe. Me ofreció una aceituna rellena.
un pequeño trozo de queso manchego y una explicación sobre la diferencia entre varios productos. Yo intenté comprar una cantidad grande, pero él me corrigió. Si está viajando, no compre demasiado. Se le va a estropear. Llévese esto pequeño y ya está. ¿Quién rechaza vender más a una extranjera? Un comerciante honesto. Esa fue mi respuesta. Por la tarde fui al retiro. Había familias, corredores, parejas, músicos, niños, personas mayores sentadas al sol. Lo que me llamó la atención fue la convivencia de grupos distintos en un mismo espacio sin que ninguno pareciera expulsar al otro. En algunas ciudades, los parques están dominados por turistas o por deportistas o por jóvenes. En Madrid, al menos aquel día, el parque parecía de todos. Me senté cerca del estanque y observé. Un niño tiró al suelo el envoltorio de un helado. Su padre no le gritó, pero le dijo con firmeza: «Eso se recoge. La calle no es nuestra papelera». El niño volvió, recogió el papel y lo tiró donde correspondía. Fue una frase simple, pero me impactó. La calle no es nuestra papelera. Ahí había educación ciudadana. No como castigo, sino como responsabilidad compartida. Más tarde, en una cafetería, mientras revisaba mis notas, escuché una ambulancia. Lo que ocurrió en la calle me dejó paralizada. Los coches empezaron a apartarse con rapidez, unos hacia un lado, otros frenando para abrir paso. No fue perfecto, pero fue inmediato. La ambulancia avanzó entre el tráfico como si la ciudad entera hubiera entendido que, durante unos segundos, la prioridad era una vida humana. Pregunté a un hombre de la mesa de al lado si eso era normal. Claro, me respondió como si mi pregunta fuera extraña. Hoy es alguien que no conocemos. Mañana puede ser tu madre, tu hijo o tú. Esa respuesta me atravesó. Porque explicaba algo que yo venía sintiendo desde mi llegada. En España, la norma no siempre se vive como una obediencia fría, sino como una forma de cuidado colectivo. No digo que todos la cumplan siempre. No idealicemos. España tiene problemas, contradicciones, discusiones, ruido político, quejas constantes y defectos muy visibles. Pero debajo de todo eso hay una red humana que muchos países más ricos o más eficientes han perdido. Esa noche fui a Lavapiés. Había escuchado que era un barrio multicultural lleno de contrastes. Quería ver si Madrid mantenía su amabilidad fuera de las zonas más turísticas. Caminé por calles estrechas, vi restaurantes indios, bares españoles, tiendas africanas, jóvenes, vecinos mayores, grafitis, plazas vivas. No todo era perfecto ni pulido. Pero era real. Entré en un pequeño bar donde casi todos parecían clientes habituales. Pedí una caña y una tapa. El camarero me preguntó si era alemana. Cuando dije que era suiza, empezó una conversación con dos clientes sobre relojes, chocolate, fútbol y los precios imposibles de Zúrich. Al principio pensé que sería una charla superficial. Pero entonces uno de ellos dijo: España no será el país más rico, pero aquí todavía sabemos mirar a la gente a la cara. Esa frase se quedó conmigo. Porque, después de Tokio y Shanghái, empecé a comprender que Madrid no competía en el mismo terreno. No quería ser la ciudad más silenciosa ni la más futurista. Su fuerza estaba en otra parte, en la mezcla entre infraestructura suficiente, vida en la calle, seguridad cotidiana, cultura accesible y una humanidad que no pedía permiso para existir. El tercer día decidí salir un poco del centro. Fui a una estación de cercanías para moverme hacia las afueras y observar cómo funcionaba la movilidad diaria. Otra vez encontré señalización clara, trenes razonablemente puntuales y usuarios acostumbrados a moverse con normalidad. Vi trabajadores, estudiantes, madres con carritos, personas mayores. En el andén, un joven ayudó a una mujer a subir una maleta sin que ella se lo pidiera. No hubo aplausos. No hubo dramatismo. Solo un gesto. Más tarde visité un barrio residencial. Quería ver la España cotidiana, no la España de postal. Entré en una panadería. La dependienta saludaba a casi todos por su nombre.
A una señora mayor le preguntó por su marido. A un niño le regaló un trocito pequeño de pan. Cuando me tocó, me recomendó una napolitana y me dijo: si quiere entender a los españoles, empiece por desayunar sin prisa al menos una vez. Me reí, pero la frase tenía profundidad. En Suiza desayunar suele ser funcional. En España, incluso lo cotidiano puede convertirse en un pequeño ritual social. Ese mediodía fui a comer a una casa de comidas recomendada por el recepcionista del hotel. Pedí menú del día. Por un precio razonable, comí primero, segundo, pan y postre. Pero lo más interesante no fue la comida, sino la escena. Obreros, oficinistas, jubilados, estudiantes, todos comiendo en el mismo espacio. La camarera se movía con velocidad impresionante, pero sin perder el humor. Cuando supo que yo escribía sobre ciudades, me dijo: pues ponga que aquí nos quejamos mucho, pero luego viene alguien de fuera y se queda. Esa frase resume una parte del carácter español. España se critica a sí misma constantemente. Los españoles discuten sobre su país con una dureza que puede sorprender a un extranjero. Se quejan del transporte, de los políticos, de los precios, de los horarios, del ruido, de la burocracia. Pero cuando alguien de fuera intenta reducir España a tópicos baratos, aparece una defensa emocional inmediata. Como si dijeran: podemos criticar nuestra casa, pero no permitimos que tú la entiendas mal. Por la tarde me senté en una plaza. Vi a varios niños jugando mientras sus padres hablaban en una terraza. Un turista perdió una cartera sin darse cuenta. Un señor que estaba sentado en un banco la recogió y lo llamó en inglés: «Excuse-me. Your wallet». El turista volvió corriendo, nervioso. El hombre le entregó la cartera sin pedir nada. El turista insistió en darle dinero. El hombre negó con la mano. «No, no. Tranquilo. Disfruta de Madrid». Ese momento habría parecido demasiado sentimental si alguien lo escribiera en una novela. Pero ocurrió delante de mí. Y yo lo anoté porque a veces la realidad tiene más fuerza que cualquier discurso patriótico. Esa noche, mi última noche en Madrid, fui a cenar cerca de la Plaza Mayor. Me preocupaba caer en un sitio demasiado turístico, pero terminé en un restaurante familiar de una calle lateral. El dueño, al saber que era periodista, quiso que probara un poco de cocido madrileño. «Para que se lleve el sabor de verdad», dijo. Le pregunté qué pensaba de tantos extranjeros viviendo ahora en España, trabajando a distancia o jubilándose en ciudades españolas. Se quedó pensativo. «Es normal que vengan. Aquí se vive bien. Pero vivir bien no es solo que haga sol. Es que puedas bajar a la calle, hablar con alguien, comer bien, sentir que no estás solo. Eso vale más que muchas cosas». Aquella fue, quizá, la clave final. Antes de viajar, yo había pensado que España era un país atractivo por su clima y su ocio. Pero después de 3 días, empecé a entender que lo que atrae a tantos extranjeros no es solamente el sol, ni la comida, ni la arquitectura, ni la historia. Es una forma de vivir que todavía conserva contacto humano. En Tokio vi precisión, pero también distancia. En Shanghái vi ambición, pero también tensión. En Madrid vi imperfecciones, sí, muchas. Pero vi también algo escaso en el mundo moderno, una ciudad que todavía permite que la gente se encuentre. De regreso al hotel, caminando por calles iluminadas, con terrazas aún llenas y personas conversando como si el día no quisiera terminar, sentí una emoción inesperada. Yo había llegado a España preparada para escribir un capítulo secundario. Y ahora tenía la sensación de que Madrid podía convertirse en el centro de mi reportaje. A la mañana siguiente, en el taxi hacia Barajas, miré por la ventana con una mezcla de sorpresa y gratitud. El conductor me preguntó si me había gustado Madrid. «Mucho más de lo que esperaba», respondí. Él sonrió. «Eso nos pasa incluso a nosotros. A veces se nos olvida lo que tenemos». En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo de vuelta a Zúrich, abrí el portátil y empecé a escribir el primer borrador del artículo. La frase inicial salió sola.
Llegué a Madrid convencida de que España sería el punto emocional de una comparación dominada por Japón y China. Me voy convencida de que España guarda una de las lecciones urbanas más importantes de Europa. Una ciudad no está verdaderamente desarrollada si pierde el alma. Cuando regresé a Suiza, mi directora leyó el informe y levantó las cejas. «Clara, ¿esta eres tú? Nunca te había visto escribir algo tan positivo». «Lo sé», respondí. «Yo también estoy sorprendida». Pero era verdad. España me había obligado a revisar mis criterios. Hasta entonces, yo había medido las ciudades con parámetros demasiado técnicos: puntualidad, limpieza, señalización, transporte, seguridad, eficiencia. Todo eso importa, por supuesto. Y Madrid, contra mi prejuicio, cumplía mucho mejor de lo que esperaba. Pero España me recordó que una ciudad también debe medirse por la forma en que trata al desconocido, por cómo ayuda al que se pierde, por cómo conversa con el extranjero, por cómo los mayores ocupan el espacio público, por cómo los niños aprenden a respetar la calle, por cómo un camarero convierte una comida sencilla en una experiencia humana. Ese fue el verdadero golpe. No que Madrid fuera perfecta. No lo es. Ninguna ciudad española lo es. Hay retrasos, burocracia, ruido, discusiones políticas, barrios con problemas, precios que preocupan y servicios que podrían mejorar. Pero el error de muchos extranjeros es creer que desarrollo significa eliminar toda imperfección visible. España demuestra otra cosa: que un país puede ser moderno sin convertirse en frío, eficiente sin renunciar a la conversación, seguro sin volverse rígido, orgulloso sin dejar de reírse de sí mismo. Y eso, para una periodista suiza acostumbrada al orden, fue una lección inesperada. Hoy, cuando recuerdo mis días en Madrid, no pienso primero en los monumentos, aunque fueron impresionantes. No pienso solo en el Prado, ni en Gran Vía, ni en el Retiro, ni en la Plaza Mayor. Pienso en el chico que cedió el asiento en el metro. En el camarero que explicó la carta con paciencia. En el vendedor que me dijo que no comprara demasiado. En el padre que enseñó a su hijo a recoger un papel del suelo. En los coches abriéndose para dejar pasar una ambulancia. En el hombre que devolvió una cartera sin esperar recompensa. En la frase de aquel cliente de lavapiés: aquí todavía sabemos mirar a la gente a la cara. Quizá ahí está el secreto de España. Un país que durante años ha sido reducido desde fuera a tópicos de fiesta, playa, fútbol y vacaciones, pero que cuando se observa con honestidad revela algo mucho más profundo. España no es solo un destino turístico. España es una sociedad con memoria, calle, conversación, familia, barrio, orgullo y una forma de humanidad que muchos lugares han sacrificado en nombre de la eficiencia. Y por eso tantos extranjeros se sorprenden. Porque llegan esperando sol y tapas, y encuentran una manera de vivir. Llegan pensando que España es relajada porque no puede ser eficiente, y descubren que muchas veces su calma es una forma de sabiduría. Llegan creyendo que la vida en la calle es desorden, y entienden que quizá la calle vacía y silenciosa no siempre es símbolo de progreso. Llegan con prejuicios del norte de Europa, de Asia o de América, y terminan preguntándose por qué en sus países, más ricos o más rápidos, la gente parece cada vez más sola. España incomoda porque rompe el molde. No es Japón. No quiere ser Japón. No es China. No quiere ser China. No es Suiza. No quiere ser Suiza. España es España. Y ahí está precisamente su fuerza. Una nación que puede discutir a gritos en una tertulia y luego ayudar a un desconocido en la calle. Un país que se queja de sí mismo todos los días, pero que conserva un orgullo profundo cuando alguien intenta despreciarlo. Una sociedad que no siempre presume de lo que hace bien, pero que ofrece al visitante una sensación difícil de explicar, la sensación de estar dentro de una comunidad humana, no solo dentro de una infraestructura. Al final de mi artículo escribí una conclusión que todavía hoy sigo defendiendo. Si Tokio representa la precisión y Shanghái representa la velocidad, Madrid representa algo que el mundo moderno necesita con urgencia: equilibrio humano. España demuestra que el verdadero desarrollo no consiste solo en construir más alto.
moverse más rápido o callar mejor. Consiste en vivir de una manera en la que la eficiencia no destruya la calidez. Y esa fue la frase que desató el debate. Algunos lectores suizos me escribieron diciendo que había idealizado España. Otros, españoles, me respondieron con ironía: se nota que no has tenido que hacer trámites administrativos aquí. Y tenían razón en parte. No pretendía decir que España fuera perfecta. Pero muchos extranjeros que habían vivido allí me enviaron mensajes confirmando lo mismo: llegué por el clima, me quedé por la gente. Esa frase apareció una y otra vez. Llegué por el clima, me quedé por la gente. Llegué por la comida, me quedé por la vida. Llegué por curiosidad, me quedé porque por primera vez en años no me sentía invisible. Eso es lo que muchos no entienden cuando hablan de España desde fuera. La reducen a economía, turismo, desempleo, política, fiestas o estereotipos. Pero olvidan mirar el tejido invisible que sostiene la vida diaria. La vecina que saluda. El camarero que recuerda cómo tomas el café. El médico que te mira a los ojos. El desconocido que te acompaña hasta una calle cuando te pierdes. La familia que ocupa una plaza un domingo por la tarde. La cultura de compartir comida, tiempo y conversación. Y sí, España tiene que mejorar muchas cosas. Los propios españoles lo saben mejor que nadie. Pero quizá por eso mismo resulta tan sorprendente. Porque incluso con sus defectos, incluso con sus contradicciones, incluso con sus problemas, conserva algo que otros países mucho más ordenados están perdiendo: el calor social. Por eso mi conclusión final no fue que España sea superior a todos los países. Esa sería una afirmación absurda. Mi conclusión fue más incómoda y más poderosa. España tiene una lección que muchos países deberían estudiar antes de que sea demasiado tarde. La modernidad sin humanidad no basta. El orden sin cercanía no basta. La riqueza sin calle no basta. La velocidad sin pausa no basta. Y una ciudad donde nadie molesta a nadie, pero nadie mira a nadie, quizá no sea una ciudad plenamente civilizada. Quizá solo sea una máquina limpia. Madrid me enseñó eso. España me enseñó eso. Y lo más curioso es que no lo hizo con grandes discursos, sino con pequeños gestos. Con un asiento cedido. Con una cartera de vuelta. Con una explicación amable. Con una mesa compartida. Con una ambulancia abriéndose paso. Con una frase dicha en un bar cualquiera: aquí todavía sabemos mirar a la gente a la cara. Hoy, cuando alguien en Suiza me pregunta si merece la pena visitar España, ya no respondo hablando solo de museos, gastronomía o clima. Les digo otra cosa. ¿Id a España? Pero no vayáis solo a mirar monumentos. Sentaos en una terraza. Entrad en un mercado. Preguntad una dirección. Tomad el metro. Observad cómo habla la gente mayor con los camareros. Mirad cómo los niños ocupan las plazas. Caminad de noche por una calle viva. Y entonces entenderéis por qué tantos extranjeros llegan con prejuicios y se marchan con una extraña nostalgia. Porque España no se entiende desde una estadística. España se entiende en la calle. Y quizá por eso, cuando volví a Zúrich, una ciudad impecable, limpia y silenciosa, sentí algo que nunca pensé sentir después de un viaje de trabajo: eché de menos el ruido de Madrid. No el ruido molesto, sino el ruido de la vida. Las conversaciones cruzadas. Las risas en las terrazas. El saludo espontáneo. El ¿qué tal?, que no siempre espera una respuesta perfecta, pero sí reconoce tu existencia. Esa sensación de que, incluso siendo extranjera, no eras una pieza perdida dentro de una máquina, sino una persona dentro de una ciudad. Eso fue lo que me venció. Eso fue lo que me hizo rendirme. Y eso es lo que hoy quiero decir con claridad: España no necesita parecerse a Japón para ser admirable. No necesita competir con China en grandiosidad para ser respetada. No necesita copiar a Suiza para demostrar civismo. España tiene su propio modelo, imperfecto, discutido, ruidoso y profundamente humano. Y quizá, precisamente por eso, el mundo debería mirarla con más atención.
Ahora quiero preguntaros a vosotros, ¿alguna vez habéis visto a un extranjero cambiar por completo su opinión sobre España después de vivirla de cerca? ¿Habéis sentido ese orgullo silencioso cuando alguien de fuera descubre que este país es mucho más que los tópicos que se repiten en la prensa y en Internet? Dejad vuestra experiencia en los comentarios. Porque tal vez ha llegado el momento de contar la otra cara de España. No la España de los clichés. No la España reducida a vacaciones. Sino la España real, la que trabaja, ayuda, acoge, discute, sonríe, comparte y todavía conserva algo que muchos países han olvidado. La capacidad de hacer que un desconocido se sienta humano. Gracias por acompañarnos. Que tengáis un día lleno de orgullo, memoria y verdad.